En la programación de bases de datos es habitual el uso de cursores. ¿Qué son los cursores? Pues simplemente son una estructura de control que nos sirven para ir procesando fila a fila los resultados de una consulta. Podemos declarar cursores al igual que declaramos variables, condiciones o manejadores, pero hay que tener en cuenta que siempre se declaran primero las variables y condiciones, después los cursores y finalmente los handlers o manejadores. La sintaxis básica para trabajar con cursores es la siguiente. En primer lugar, para declarar el cursor lo haremos con declare, el nombre del cursor, cursor for y la consulta select que va a devolver las filas que queremos ir recorriendo. Para poder utilizar un cursor previamente declarado, tenemos que abrir el cursor y esto lo hacemos mediante la instrucción open y el nombre del cursor. Es también importante definir el manejador que controla qué debemos hacer cuando el cursor llegue al final, es decir, que haya leído todas las filas de la consulta. Utilizaremos la condición not found y la acción que queremos que se lleve a cabo cuando pase esto. Habitualmente lo que queremos será salir del bucle si estamos procesando las filas. En cuarto lugar, tenéis la sintaxis para extraer los datos de la fila en la que se encuentre el cursor en ese momento. Lo que haremos es guardar los diferentes campos de dicha fila en variables. Fetch, el nombre del cursor, into y la lista de variables separadas por comas. Por último, una vez hemos terminado de utilizar el cursor, deberemos cerrarlo con close y el nombre del cursor. Hasta ahora hemos visto cómo procesar un dato concreto. Ya nos encargábamos de que la consulta devolviese un solo valor para guardarlo en una variable y procesarlo según necesitáramos. ¿Qué pasa si intentamos guardar en una variable el resultado de una consulta que devuelve más de un resultado? Vamos a probarlo. Para ello vamos a utilizar la base de datos de empleados. Entonces, use empleados.dml y vamos a guardar el nombre de todos los empleados, vamos a intentarlo, select nomen into la variable nombre from la tabla empleado. Bueno, como veis, se produce un error, nos dice que el resultado consiste en más de una fila, por tanto no podemos procesar esa información de esta manera. El uso de un cursor nos permite descomponer el resultado de la consulta en filas y con fetch extraer la información de esa fila. Sería como trabajar con un bucle for que va recorriendo las filas resultantes de una consulta. Vamos a crear nuestro primer cursor. Abrimos nuestro editor de texto y lo que vamos a hacer es iterar las filas de una consulta que devuelve los empleados sin hijos. Entonces podemos llamarle al procedimiento emp sin hijos, sin ningún parámetro. Lo primero que hacemos es declarar las variables. En este caso solo vamos a guardar la variable nombre init. Entonces declaramos la variable nombre, que va a ser un varchar de 40, y declaramos la variable init, que va a ser un varchar de 9. Por último declaramos la variable de salida, que llamaremos fin, y va a ser un booleano. Por defecto hemos dicho siempre que empieza valiendo 0. Una vez tenemos las variables, lo siguiente es definir el cursor. Acordaros siempre que va antes el cursor que en los manejadores. Entonces, aquí definimos el cursor con declare. Lo voy a llamar como yo quiera, pues lo voy a llamar cur1. Después cursor for y la sentencia select que quiero ir recorriendo. En este caso, pues select nombre del empleado, el NIF del empleado y ya está. From empleado where num i se igual a 0. Entonces, con este cursor podremos recorrer las filas que devuelve esta select. Por último, lo último que nos queda por declarar sería el manejador. El manejador va a ser de continuación, pero en vez de ser para la excepción SQL será for not found. For not found. ¿Qué pasará cuando lleguemos al final, cuando hayamos recorrido todas las filas de la consulta? Pues que pondremos la variable fin, la pondremos a 1.
Bien, y a partir de aquí, pues vamos con el procedimiento. Vamos a quitar todo esto de aquí. Lo primero que va a hacer el procedimiento es abrir el cursor. Hemos dicho que para abrirlo lo hacemos con Open Cur1. Y para poder recorrer todas las filas necesitamos un bucle, o bien un bucle while, repeat, loop, el que más nos guste. Yo voy a hacerlo con el bucle loop, aunque en la teoría también tenéis ejemplos, por ejemplo, con while. Entonces, voy a llamar el bucle, y es un bucle loop para finalizar el bucle, y si no se nos olvida, el loop bucle, ¿de acuerdo? Entonces, dentro del bucle, lo que vamos a hacer es extraer la información de la fila. Esta información está dentro del cursor, con fetch. El cursor, que se llama cur1, into, y aquí es importante tener en cuenta cuántas columnas devuelve la consulta, que son 2, exactamente para la variable nombre y para la variable nif. Into nombre, nif. Con lo cual ya tendríamos guardadas de la primera fila el nombre y el nif en estas dos variables. Cuando el bucle se vuelva a ejecutar otra vez, entonces se guardará de la segunda fila, se extraerá el nombre, se guardará el nombre y el nif se guardará el nif. Vuelve otra vez a ejecutar el bucle, en este caso en la tercera fila, lo guarda el nombre, lo guarda en nif. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que llegue al final de la consulta, es decir, hasta que lleguemos a la última fila. ¿Cómo podemos saber que hemos llegado a la última fila? Pues gracias al manejador. Sabemos que cuando lleguemos a la última fila, la variable fin será verdadera. Con lo cual, hacemos un if fin es cierto, entonces, then, ¿qué haremos? Dejar el bucle, abandonar el bucle. Acordaos que eso se hacía con leave bucle y fin del if, end if. Muy bien, pues una vez que hemos extraído los valores de la fila concreta, a partir de aquí pues podríamos procesar como necesitemos esos valores. Ahora simplemente lo que vamos a hacer es mostrarlos por pantalla, pero podríamos hacer los cálculos o las acciones que sean con estas variables que hemos extraído. Ya digo, vamos a hacer por simplicidad pues simplemente mostrarlas por pantalla. Select la variable nombre y la variable nif. Bueno, a partir de aquí, todo el procesamiento que queramos con esas variables y después finalizamos el bucle, pero también muy importante, cerrar, mejor dicho, el cursor. Lo hacemos con close, el nombre del cursor, que es cur. Bueno, y aquí me he dado cuenta que me falta la instrucción set, es decir, cuando se produzca la excepción, pondremos la variable fin a 1. Básicamente lo que hacemos es recorrer fila a fila y procesar todas las filas de esta consulta. ¿De acuerdo? Vamos a copiar y probarlo. Entonces llamamos con call sin hijo y veis que nos devuelve 4. Nos hace 4 selects. Una para cada registro que ha devuelto la consulta. Justamente son los 4 empleados que no tienen hijos. Para que todo esto quede más claro, es importante practicarlo. Podéis encontrar multitud de ejercicios de cursores en MySQL y yo os propongo que hagáis los ejemplos que vienen en el punto 5 del PDF de teoría y así podamos comentar las dudas que vayan surgiendo. Un saludo.